Componentes literarios. Eso no lo sabía. Yo tampoco. Componentes Literarios. Para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Hoy los saludamos con un nuevo episodio de Tecito, donde van a encontrar las mejores infusiones literarias con un tecito caliente, que es lo que les sugerimos que se tomen, o si no, con un cafecito o algo que esté ahí con ustedes para que disfruten junto con nosotras este lindo episodio. Yo soy Gaby Pérez. Yo soy Cianya Ponce. Y el día de hoy les traemos un temazo. Vamos a hablar sobre aquellas citas o frases que son atribuidas a diferentes personas, personalidades, personajes, libros, y que al final de cuentas no aparecen allí, ni siquiera las han dicho esas personas. Y bueno, vamos a arrancar con este episodio. Que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Este tema me encanta porque incluso yo he ocupado bastantes frases o he visto como esas imágenes que luego uso para poner en mi celular y luego no sé quién las dijo. Entonces, voy a hablar en este episodio como esa persona que ocupa las frases que no sabe de dónde vienen y al mismo tiempo crítica de ello, ¿no? Y esto me hace pensar un poco en unas frases en específico. ¿Alguna vez has escuchado las frases como siguen ladrando los perros, señal de que vamos avanzando? O las mujeres educadas claramente hacemos historia, porque son de esas frases que yo no sé de dónde vienen. Y este tipo de frases, por lo populares que se han hecho, las hemos escuchado más de una vez y no solamente como leído, ¿no? Las hemos escuchado de gente famosa, de políticos, de artistas, y que las van ahí citando como sin ton ni son, y uno no sabe si ya se volvieron dichos, si son frases de alguien en específico. Así es, imagínate, van como de boca en boca, Cian, y las atribuimos, o sea, justo como decías, en las redes sociales, las encaminamos y ponemos que lo dijo tal persona o la sacamos de contexto y nada más tomamos como un fragmento de la frase, y en realidad si tomáramos la totalidad de lo que estaba contextualmente y textualmente puesto, la sacamos totalmente de eso y la traemos a colación como para lo que queremos referir, ¿no? Y pues sí, se le atribuyen a otras personas o a otros libros, o incluso son citas plenamente falsas, que no han existido nunca, pero como se han ido, como dices, popularizando y en un ir y venir de boca en boca, pienso que sí, él tiene este contraste con estas frases que has mencionado, que me parecen muy buenos ejemplos, porque pues la primera se le atribuye justamente al Quijote de la Mancha, ¿no? Sigue ladrando los perros, señal de que vamos avanzando, pero para nuestra sorpresa, esa frase no se encuentra en ninguna página del Quijote, ni creo que en el apócrifo, o sea, no se ha encontrado en ninguna página. Incluso si ustedes se van al internet y googlean, o si se ponen a abrir justamente el Quijote, van a ver que no está por ningún lado. Y pues con el paso del tiempo se le ha ido atribuyendo a él, y también pues 2 siglos después a Goethe, ¿no? Que dicen que también podría ser de él, pero no entiendo este desfase temporal del por qué, ¿no? Incluirlo, a lo mejor muchos dicen, no, es que la volvió a retomar Goethe, pero no habría sentido en esta posición. Una de esas primeras referencias es justamente
que esta frase también dicen muchos que puede ser a partir de un proverbio árabe que iba así como, los perros ladran, la caravana pasa, que es muy conocido en España en la época medieval. La otra frase que decías, que mencionabas, las mujeres educadas raramente hacen historia, tampoco tiene un buen posicionamiento de la autora. ¿Por qué? Pues se le atribuye a Marilyn Monroe, a Margaret Thatcher, también a Hillary Clinton, a Meryl Streep, o sea, actrices, a gente de la farándula, y resulta que al final no es de ninguna de ellas. Sin embargo, esa frase sí aparece en un texto que escribió, bueno, en un ensayo que escribió la ganadora del premio Pulitzer, Laurel Thatcher Ulrich. Allí es donde se encuentra esa frase que en las redes sociales la vemos atribuido a Marilyn Monroe y a otras tantas, y que incluso ahora, hablando de lo del Quijote de la Mancha, me pareció muy chistoso ver que hace poco en la Cámara de Diputados en Chile se transmitió un video en vivo sobre el debate en cuestión de un anuncio presidencial y todas las medidas que tenían que ver con la pandemia y con el COVID, ¿no? Ujú. Y resulta que en Chile, después de un caluroso encuentro de discusión y todo eso, el diputado Jorge Alessandri dijo justo, así lo voy a citar porque lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar en Twitter, en cualquier plataforma de estas de las redes sociales, allí pueden encontrar lo que dijo este hombre. Dijo, anoche leí una novela famosa. Su autor lleva el nombre de pila Miguel. Y una frase me hizo recordar un poco lo que vemos en este parlamento. Ese momento tan especial cuando el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le dice a su escudero Sancho, Sancho, dejad que ladren los perros, es señal de que cabalgamos. Esto me parece una tomada de pelo, Cian, porque, o sea, ahí se ve que desde las formas de comunicarse y de citar a otras personas, les caemos en la mentira a los mismos políticos, Cian. No, me encanta cómo comenta. Su autor lleva el nombre de pila Miguel. Anoche leí una novela. No es cualquier novela, es una novela que quien lo haya visto son como de, no sé, 1000 páginas. Así es, o sea, Es súper larga. Uno no la lee, uno no la lee. Así casualmente se encontró esa parte que no existe en el Quijote anoche. ajá, Va, imagínate, la osadía. pues justo ejemplos como estos los vamos a ver en un montón de lados, ¿no? Que se roban frases hechas, se roban y se van transformando también. Yo creo que esto tiene que ver un poco con la oralidad y las redes sociales. ¿Tú a qué lo atribuyes actualmente con las redes sociales, no? Pero tú, Cian, este montón de frases repetidas una y otra vez, ¿a qué le atribuyes este fenómeno? Creo que una de las cosas interesantes, y voy a retomar el ejemplo de la frase de Laurel Thatcher. Ajá. Cuando comentaste ese nombre de Laurel Thatcher, honestamente, pues debe ser una persona bastante reconocida en el mundo del periodismo, porque pues ganó un Pulitzer, pero yo sé muy poco de eso y no la ubico, no la ubicaba. Pero pues si me mencionas a Marilyn Monroe, a Margaret Thatcher, a Hillary Clinton, también creo que comentaste a Meryl Streep, Ajá. obviamente, pues digo, ya sé quién es. Entonces no sé qué tanto puede ser que tal vez en algún momento una de ellas lo dijo, pensando en esta que originalmente lo había dicho alguien más, alguien lo escuchó y de ahí se fue popularizando a partir de esa persona, ¿no? Claro, como que Entonces, son esas personas influencers, ¿no? Podríamos exacto. pensar que influyen tanto en la cultura, en los medios de comunicación y todo eso masivo, que se vuelve ir y venir de propuestas que atribuidas hacia ellos, ¿no? Yo pienso, además de esa cuestión del poder que genera una persona como influencer o como famoso o en este caso también como escritores,
es que como seres humanos siempre hemos tenido, a partir del lenguaje, una necesidad de trasladar y de vincular ideas tras ideas, o sea, de ser repetitivos en el discurso muchas veces. Claro que se anclan muchísimos otros discursos, pero sí tenemos esa posibilidad. Y otra cosa es que constantemente hacemos referencias a sentencias que te educan, sentencias didácticas, moralizantes, de enseñanzas, con el fin justamente de mezclar una cuestión moral con lo que hacemos todos los días, ¿no? Con nuestro comportamiento. Y eso se vincula perfectamente también ahora con las redes sociales, ¿no? Que todos sabemos que las redes sociales se han vuelto parte sumamente importante de nuestro día a día y que al final de cuentas tomamos a las redes sociales como una realidad, aunque en realidad, o valga la redundancia, es una cuestión pues también un tanto falsa, ¿no? Un tanto plástica, porque obviamente vas a poner la foto donde mejor te ves, con el mejor filtro, y encima ahora se ha puesto de moda mucho esto de que pongan una foto con una frase célebre, ¿no? O con una, con una cita caption. que... Creo que se llama una cosa así. Disculparán ustedes, aquí no somos tan asiduos de las redes sociales. Claro, lo respetamos, pero no, yo por ejemplo pongo una palabra o prefiero poner un emoticono a pesar Yo de que... hago lo mismo, yo pongo emojis. Entonces, me parece muy curioso esta situación porque lo veo en toda la gente, ya hasta en hombres, mujeres, o sea, eso no respeta ni género, no respeta edad, aunque sí lo he visto más, por ejemplo, en chavos de prepa, de secundaria, ¿no? Con mis mismos alumnos, lo he visto mucho y digo, ay, mira, él seguramente ya leyó. Toda orgullosa de, no, muy bien. Ay, yo bien orgullosa. Pero curiosamente, si vas a internet, puedes sacar un montón de frases en donde también empieza esa red de los malentendidos, donde te ponen que el autor de tal frase o cita es alguien cuando ni siquiera investigan si sí viene de allí o por qué viene de allí o si tenía un texto de donde se origina esa frase, ¿no? Y es que creo que justo lo que mencionas sobre las redes sociales y como si fuera, pues es una red, una especie de pantalla, ¿no? Como comentas. Así como voy a subir la selfie bien iluminada, que estoy posando específicamente para que me vea así, pero yo sé que en el mundo real no me voy a ver así todo el tiempo. Creo que algo parecido puede funcionar con elegir estas frases, ¿no? Y pienso en dos fenómenos que ocurren con estos ejemplos que estuvimos trabajando, ¿no? El caso de vamos a decir que esta frase le pertenece a alguien que todo el mundo conozca para que sea lo suficientemente cercana, ¿no? Porque llama la atención el nombre de la persona que lo está diciendo y eso tiene mucho peso. Y es alguien que yo ubico, entonces tengo una familiaridad, ¿no? O sea, sé que lo está diciendo alguien que vive. Contra esta otra cosa lo está diciendo alguien que murió hace muchos años, en el caso de Cervantes, pero que sé que si alguien entiende que yo leí el Quijote, eso me eleva socialmente, ¿no? Así es. Como lo que me comentas tus alumnos, ¿no? De que llegas a ver que alguna vez tienen como frases y ves que era de algún escritor famoso y dices, órale, ya lo leyó y pues probablemente, puede que sí, vamos a darle el privilegio de la duda, pero sí es verdad lo que dices, que puedes encontrar, incluso hay miles de sitios en internet que puedes buscar frases. ¿No? Y dices, quiero frases sobre amor, quiero frases sobre éxito, Desamor. sobre, sí, o sea, como sobre la muerte, sobre un montón de cosas. Ajá. Y que en algún momento eso me hiciste recordar que esto no solamente ocurre en las redes sociales, gente. Como ya vimos, también ocurrió en la política y yo vi cuando estaba terminando la tesis, pues estaba siguiendo un mapita que me ayudaba como a estructurarla, ¿no? A hacer todo el formato y qué va primero, si la dedicatoria o bla, bla, en fin. Y había uno que decía, puedes entrar a este tipo de páginas
que te pueden ayudar a escoger tu epígrafe. Y yo así como, no, pero de eso no se trata, si no escoges epígrafes. En la academia también pasa. Sí, es que de verdad no se hace tan en tono de burla ni nada de eso, sino que pienso que es un fenómeno que parte también de una cuestión de colectividad, o sea, de colectividad y de normalización, porque al final de cuentas estamos repitiendo algo que ya lo hemos escuchado muchas veces, incluso que está mal hecho, ¿no? Ujú. Pero sí tenemos ese afán de pasar de generación en generación ciertas palabras, ciertas frases, y creo que esta es como la parte alterna de lo que sucedía, por ejemplo, cuando hablábamos de oralidad también en otros episodios, de trasladar, por ejemplo, un dicho o un refrán que también tenía pues un sentido de didáctico y moralizante y para que no hagas esto, Juanito, porque te puede pasar lo que le pasó a Pedro, ¿no? Ujú. O el éxito se ve de esta manera. También esas palabras o esas frases hechas se están configurando como en el colectivo como una manera de entender o idealizar. Eso es a mí lo que más, entro como más en preocupación desde ese punto, ¿no? No sabemos cuán a veces subestimamos o no entendemos la potencialidad del lenguaje, hasta dónde nos llega también en cuestión de los actos y de una cuestión ideológica incluso, de decir, creemos que el éxito significa tener dinero, ¿no? O creemos que el éxito para todas las personas es esto, o creemos no sé, en esta frase de la cuestión de las mujeres educadas, también encierran en cierto sentido como esta cuestión de la mujer, del papel femenino y todo eso que para muchos sigue todavía en proceso de entendimiento y cuando te aplastan como con este tipo de frases, a veces tu proceso se cuarta. No sé si me doy a entender con esto. Tenemos esta necesidad de ver letras, ver imágenes tan rápidas, con el tiempo tan corto y con las redes sociales, que una frase cada vez se va haciendo más corta, incluso con el Twitter, justo tiene como ese manejo de las redes sociales de manera rápida y una imagen, otra imagen, una historia, pienso en las historias también parecen como esos comerciales rápidos de esto es lo que voy a decir ahora, esto es lo que va a pasar, rápido, 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 y la mente entonces está estableciendo en este funcionamiento de lo fragmentario y de la inmediatez y lo rápido. Y eso genera que no nos detengamos ni siquiera a pensar quién hace eso, por qué hizo esa frase, de dónde surgió, cuál fue su ideología, cuál fue el momento en que Contexto. esa frase, ajá, y el contexto, que esa frase tuvo vida, ¿no? Ujú. Es curioso porque esto me hace pensar en un concepto, un estudioso del discurso, del análisis del discurso, que es Menguinho, está en francés, que habla sobre las frases sin texto. Entonces, como un poquito para hablar sobre qué es el texto y a qué a qué nos referimos con eso. Cuando hablamos de un texto, estamos no hablando como del trabajo escrito, ¿no? O sea, no estamos hablando de las palabras en su conjunto, sino en las palabras escritas, ¿no? Estamos hablando de las palabras en su conjunto y las frases y todo lo que construyen y el discurso que forman a través de él, ¿no? Ese es el texto. El texto funciona y existe en cuanto alguien lo lee. Entonces, esta idea de esta existencia dentro del análisis del discurso que se llama frases sin texto, son aquellas citas que son quitadas, arrebatadas del texto y empiezan a existir por su cuenta. Y es muy interesante, Gaby, porque es justo lo que dices. Puede ser que saquen una frase y tenía un significado en específico dentro del texto, pero si yo la quito, va a tener otro. Entonces se vuelve en un texto aparte, ¿no? O sea, se cambia, ¿no? Se transforma el significado. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre, que pues esta sí es una frase que sí está pensada para, o sea, todo el mundo reconoce que es de Shakespeare, pero se ocupa bastante y a veces
hasta se nos olvida de dónde viene y en qué momento se dijo y demás, que es la famosa frase de ser o no ser. Esa es la Ajá. cuestión, ¿no? Muy interesante porque también como que dices, sí, hay toda esta discusión si debe ser esa es la cuestión o esa es la pregunta, cómo traducirlo también. Pero esa frase ya llegó a un punto en el que no necesita más estar dentro de Hamlet. Ya tiene su propio significado totalmente, que incluso nos imaginamos inmediatamente a alguien con su calavera, ¿no? Y creo que esta imagen de la calavera viene más del cuento de Oscar Wilde, de El fantasma de Canterville. Entonces ya tenemos toda una mezcla de que una frase salió de la obra, salió del texto y se fue transformando a lo que hoy lo conocemos y hoy entendemos de otra forma, ¿no? Y le damos significados distintos porque no tenemos todo ese contexto atrás. Claro, y esto, ¿sabes qué? Que me hace pensar también en un poco también como lo habíamos visto en episodios anteriores sobre el fandom, que esto es enteramente una, una decisión y un fenómeno directamente de la recepción. Eso por un lado. Y por otro, que no quiero sonar como purista, pero sí creo que al hacer eso, al hacer esta separación, yo sé que qué bonito que pueda estar funcionando de otra manera una frase extraída de un texto, pero eso le quita enteramente todo lo demás, ¿no? Siento como si estuvieran tratando de resumir lo que toda una obra tiene en 5, 6, 7, 8 palabras. Entonces, no es que quiera sonar como purista ni nada de eso, sino más bien me genera una interrogante aquí y es cómo rescatar solamente, cómo es que se rescata solamente una parte de un texto o de un discurso y dónde queda todo lo demás, ¿no? Como si solo esa secuencia de palabras resumiera lo que muchas veces tiene un contenido mayúsculo. Tan solo pensar esta cuestión del Quijote, que también forma parte de un colectivo, porque tú vas incluso a una cocina económica o corrida, y ahí ves que hay cuadros del Quijote, pasas a alguna casa, cualquier casa, y tienen cuadros del Quijote, y la mayoría sabe de qué va el Quijote, pero si les preguntas nunca lo han leído y no pasan, por ejemplo, de esta frase que ni siquiera es de él, o no pasan del decir, sí, hay una lucha con los molinos de viento, ¿no? Es un caballero andante, o estaba loco. Esta situación yo creo que rebasa y esa es la interrogante. No es la cuestión purista de decir, ay, no, tienes que leerlo todo, o cómo es que una frase puede tomar vida y puede funcionar de manera unitaria para otras cosas, otras funciones, sino también partir de la raíz, qué es lo que estamos haciendo con el lenguaje o qué es lo que estamos haciendo con las obras completas, ¿no? Yo creo que ahí también hace diferencia un poco con el fandom, porque con el fandom tratan justamente de generar todavía más una sumatoria, y acá yo creo que se le resta mucho de lo que en sí contiene una obra. Creo que el problema está en asumir que, porque eso llega a pasar, ¿no? O sea, como que tienes una parte de la información y dices, bueno, esto ya me lo conozco. Y yo creo que pues Ajá. está bien. Yo, para serles honesta, yo tampoco me he leído el Quijote completo. Y aún así, le sé más o menos unas cosas porque forma parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra tradición literaria totalmente. Pero es importante reconocer eso, o sea, es reconocer que si voy a ocupar una frase, por lo menos saber que o aceptar que no sé exactamente de dónde viene y que yo ya le estoy colocando un significado diferente y no atribuírselo a esa otra persona, sino que yo ya le estoy dando ese significado, o pues investigar quién lo dijo y en qué momento lo dijo, ¿no? O sea, como no usarlas tan a la ligera como es el caso de este político chileno. Y creo que es justo en eso, o sea, también depende en qué situaciones los use. Y bueno, y este tipo de sacar de contexto frases, siento que es algo que ocupan mucho algunos religiosos para basarse como en la Biblia, ¿no? Es que si la Biblia dice esto,
es así o así, y que muchas veces son como solamente sacar algunas frasecitas. Y un ejemplo que se me ocurre es el dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Como para hablar de esta importancia de la humildad y que justifica mucho el que le des tu dinero a cierta institución religiosa. Pero en realidad esta frase viene de Timoteo 6:10 Ujú. y no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ya una poquito de diferencia ya cambia toda. El versículo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Además de que si nos metemos en esta cuestión de también cómo son traducidos los textos, a veces también cambia mucho, ¿no? Son traducidos, sobre todo el texto bíblico, es muy manipulado al momento de ser traducido, y si le sumamos eso a que es manipulado eliminando o cambiando frases o disminuyéndolas o atribuyéndole frases que ni siquiera están dentro de la Biblia y no es un versículo, como es el caso de quien no viene por amor, viene por el dolor, como esta idea de vamos a demostrar que el arrepentimiento es como la forma de estar como más puro, ¿no? Y que son frases que Ajá. pueden controlar, o sea, ahí sí yo siento que sí hay como un poco un nivel de, pues se vuelve un poco peligroso usar estas frases. Ahora, si alguien quiere poner un caption en su foto y luego citar al Quijote, pues hágalo, está bien, hágalo, pero pues no sé, tal vez estaría padre que tuvieran con un poquito más de curiosidad y los invitamos si saben o conocen a alguien que también haga eso, pues que tenga esa curiosidad, ¿no? O sea, si le llamó la frase, a veces una cita puede hacer que te llame la atención leer el libro, entonces animarte a pasar esa parte, ¿no? O sea, como no quedarte con la frase y decir como, órale, me voy a echar la novela entera y quién sabe, igual se maravillan aún más. Así es, creo que aquí tendríamos que dar soluciones en vez de como una crítica de, ay, no, está mal, no, sino que decir, hay que ver que estos fenómenos surgen a partir de un montón de cosas, ¿no? Y que también nosotros tenemos esa posibilidad porque estamos en el tren. Ujú. Entonces, sí, bien lo dices, Cian, disfruten de sus redes sociales y disfruten de poner y buscar sus frases, pero sí es muy importante saber de dónde vienen o tener esa curiosidad, esa espinita que a todos nos hace pues saber un poquito más acerca de todo esto, ¿no? Y otros ejemplos, Ian, que no podemos dejar pasar y que hemos investigado aquí en el podcast, es pues algunas frases que se escuchan constantemente como ojalá lo hubiese hecho todo contigo, ¿no? ¿No les suena esa Claro, frase? claro, el gran Gatsby. Claro. Pues esa sentencia se le ha puesto, adjudicado en un montón de veces a Fitzgerald, aludiendo que pues aparecía supuestamente en la novela del Gran Gatsby, pero la frase no aparece igual que con la del Quijote en ninguna parte del libro. Lo que sí sucedió es que la ponen dentro de la versión cinematográfica y a partir de allí es que mucha gente fue atribuyéndole al autor del libro, ¿no? O sea, lo trasladan a la película y entonces es que todos dijeron, sale del libro. Sí, Y curioso, ¿no? Porque sigue siendo parte de la obra, o sea, sí, es parte de la adaptación, pero realmente no fue Fitzgerald quien la escribió, ¿no? Entonces creo que está interesante porque sí pertenece al Gran Gatsby, ¿no? Eso aparece, pero como película, no como libro. así Y es. es muy parecido al ejemplo. Otro ejemplo que les queremos traer es el de el clásico Elemental, mi querido Watson, que seguramente inmediatamente piensan, dicen, claro, Sherlock Holmes. Pues, ¿qué creen? Que también esta frase nunca aparece en los libros de Conan Doyle. Aparece en las películas que le siguieron, en libros que se hicieron basándose en este personaje, pero lo que aparece realmente es una, pues sí, una adaptación de otros diálogos que aparecen como superficial, mi querido Watson, o el elemental, sencillo, ¿no? Entonces es como, me gusta este ejemplo porque es como una unión. Ahora sí que realmente es como una adaptación y una interpretación
que los lectores y fanáticos de Sherlock Holmes le han dado hasta el punto de que uno ocupa esa frase como para decir, claro, eso es algo obvio, ¿no? O sea, uno ya está muy instaurada en la cultura popular también. Claro, y sabes que también estaba pensando que ahí, en ese ejemplo que das, también podría entrar hasta la cuestión de traducción. Sí, O sea, sí, o sea, definitivamente, ¿no? A lo mejor te dices de una palabra y la traduces de otra manera, o en los mismos que ya habíamos hablado contigo sobre traducción, ujú, el doblaje, ¿no? El proceso de doblaje, y esto también se ajusta definitivamente exacto. con el fandom, con la recepción, y con qué te casas y con qué relacionas directamente a los personajes, con qué frases célebres, ¿no? Me acuerdo de Breaking Bad, por ejemplo, que al Jesse Pinkman siempre le pusieron el bitch, ¿no? O sea, Ajá. el perra era como un elemento muy importante de su discurso. Y así es como se va generando toda esta construcción lingüística a través de las repeticiones, de la oralidad, de la función que le queremos dar, por supuesto. Ujú, sí, exactamente. Sí, esta categorización de cómo voy a caracterizar a los personajes también a partir de frases célebres, ¿no? Y que eso fue lo que pasó con el elemental, querido Watson. Es como inmediatamente piensas en el Sherlock Holmes de la forma que más te guste como haya sido representada, ¿no? Así es, Cian. Nos podríamos seguir citando y citando porque hay un montón de frases que no tienen como un arraigo específico, o les han cambiado un montón de veces al autor, a la autora, y al final de cuentas, pues esto es el lenguaje también, este cambio, esta transformación, transmutación, el ir y venir con estas frases que también causan y generan cierto impacto, porque creo que por algo las posicionamos en nuestro día a día, ¿no? Ujú. Sí, no, claro, es un tema bastante rico y que así como hay 1000 obras en el mundo, seguramente de ahí podremos sacar varias. Hay 1000 autores que siempre son muy citados y pocas veces leídos por completo. Y hay 1000 de estas páginas que les comentamos donde pueden sacar ideas de citas hasta para su epígrafe de la tesis, de la licenciatura. Pero para que nos comenten qué frases, si saben alguna de otra de estas frases, o qué frase les gusta mucho, qué cita les gusta mucho y que no han leído el libro, pero aún así como que algo les llama y dicen, híjoles, creo que lo voy a leer por eso. Les dejamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Componentes Literarios, en Instagram igual como Componentes Literarios, y pueden escuchar el podcast en YouTube, Spotify, Anchor y Google Podcast. Pero también nos pueden encontrar a Gaby y a mí en nuestro Instagram personal. El mío está como @cianfields con Z, con Y y Fields como Fields. El de Gaby es @Gavitza con V y con Z y guión bajo al final. Cualquier cosa pueden revisarlo, estará en nuestra descripción. Y coméntenos, cuéntenos, siempre nos gusta mucho escuchar lo que tienen por decirnos y abrir un diálogo más sobre los temas que tratamos aquí. Así es, Ian. Y bueno, también nada más nos queda recordarles que ya está abierta la página oficial de Componentes Literarios, y allí también pueden enviarnos sus comentarios, pueden escuchar algunos de nuestros episodios, ver memes, ver caricaturas, y también algunos textos que ya están arriba dentro de nuestro blog de esta página. Estamos como componentesliterarios.com, y pues nada más nos queda agradecerles por habernos escuchado nuevamente, habernos encontrado en un tecito más con Cianya y conmigo. Me dio mucho gusto compartir nuevamente micrófonos contigo, Cian. Pásenla bien, componentes literarios. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue Componentes Literarios. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.